¿Qué tal, muchachos? Les saludo con el gusto de siempre. Y el día de hoy vamos a ver un tema más de lo que es la unidad número 3, que son funciones vectoriales de una variable real. Bueno, para comenzar este tema, muchachos, es importante comentarles que lo que son funciones vectoriales de una variable real viene en el numeral 3.1 de su temario. Y asimismo, les voy a comentar cuál es el propósito de la clase del día de hoy. El propósito de la clase del día de hoy es que ustedes conozcan a las funciones vectoriales, su trazado y su notación. Bueno, una vez que ya les comenté cuál es el propósito de este tema, pues vamos a comenzar ahora sí de forma directa con lo que es el contenido. Veamos. Acá les estoy comentando un pequeño recordatorio de lo que hemos visto en la unidad 1 y en la unidad 2. Recordemos que los vectores los podemos graficar en R2 o en R3, es decir, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Ahora bien, o como ustedes observan acá, cuando nosotros recordemos la definición de una curva en el espacio y nosotros lo definimos como un conjunto de pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Pues el conjunto f de t y g de t. Y obviamente tienen que estar junto con sus ecuaciones paramétricas x y y, donde g y t tienen que ser continuas, recuerden, en un intervalo y en un intervalo cualquiera AB. Ahora, para R3 también es exactamente lo mismo, nada más que ahora son pares ordenados f de t, g de t, h de t, y de igual forma las ecuaciones paramétricas son x igual a f de t, y igual a g de t, y z igual a h de t. O sea que es exactamente lo mismo, nada más le aumentamos el valor de z. Ahora, este recordatorio, ¿por qué era importante? Era importante porque antes de ver algunas curvas en el espacio, tenemos que revisar un nuevo tipo de funciones que no hemos revisado, y son las funciones vectoriales. ¿Cuáles son las funciones vectoriales? Entonces, bueno, las funciones vectoriales no son otra cosa más que funciones con valores vectoriales, pero para que no tengan duda, es importante aclarar cuál es la diferencia entre una función real y una función vectorial. Así que vamos a ver la siguiente diapositiva, cuál es la diferencia. Miren, antes de hacerles la diferencia entre lo que es una función vectorial y una función de una variable real, déjenme comentarles aquí una pequeña nota. No únicamente son como recordatorio. Nosotros recordemos que una curva en el plano o en el espacio es una colección de puntos junto con las ecuaciones paramétricas que tienen. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos de lo que es la curva en el plano. Tenemos esta curva de color rojo que seguramente recuerdan de clases pasadas, en donde teníamos esta curva, pero esta curva se formó a partir de dos ecuaciones paramétricas. Ahora, esas ecuaciones paramétricas que la formaron, aquí fue cuando vimos tangente a la curva, pero aún así, cuando vimos tangente a la curva, cuando se formó esta curva, antes tuvimos que declarar en GeoGebra nuestras ecuaciones paramétricas. Aquí les estoy colocando que dos curvas diferentes pueden ser la misma gráfica, como esta curva es la misma gráfica para ambas curvas, pero estas mismas ecuaciones no representan a la misma curva, o sea que es diferente. Aquí es exactamente lo mismo y en este ejemplo se visualiza mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a una curva que es la de color azul y a la segunda curva que es la de color naranja. Tengo dos curvas, pero estas dos curvas me generan la misma gráfica, que es una circunferencia, que es la de color negro que está aquí. Pero estas mismas ecuaciones no van a representar a la misma curva. Entonces aquí abusados con estas notas, muchachos. Bueno, ahora, aquí es donde ya les voy a hacer la comparativa en esta diapositiva de lo que estábamos hablando. Que hay que tener bien claro cuándo es una función vectorial y cuándo es una función de la variable real f, g y h. Bueno, para empezar, las dos son de la variable real t
o bien de lo que es el parámetro t, las dos. Ahora, una función vectorial la vamos a representar como con un r de t. R de t es como vamos a simbolizar la función vectorial y r de t aquí en este caso es un vector en una función vectorial. Sin embargo, en lo que son funciones de la variable real, f de t, g de t y h de t, son números específicos para cada valor de t. Aquí lo vemos como un número específico y aquí lo vemos como un vector. Ahora, también una función vectorial va a tener una doble funcionalidad, por así comentárselos. Primero, al tomarlo como un parámetro, que sería el parámetro t, si lo tomamos como el tiempo, se puede tomar como tiempo y el tiempo sería describir el movimiento a lo largo de la curva. Es decir, ¿qué tiempo seguiría esta curva a partir de este punto? Entonces podemos verlo como un parámetro desde esta perspectiva. Pero también lo puedo ver como el trazo de la gráfica de una curva, como es en este caso que se está observando aquí en su diapositiva. Ahora, del mismo ejemplo que les estoy comentando de que tiene el doble papel, ¿por qué? Porque el punto final que ustedes están observando aquí, donde les estoy mostrando con mi cursor, el punto final de este vector r de t va a coincidir con el punto XY, o dependiendo de en qué dimensión está, si en R2 o en R3, que va a estar dado por las ecuaciones paramétricas. El punto final del vector va a coincidir con ese punto. Entonces, aquí, pues, es otra situación importante de lo que es una función vectorial. Una vez que ya les aclaré cómo es una función vectorial, ahora sí, vamos con la definición directa de lo que es una función vectorial. Bueno, una función vectorial ya comentamos que la podemos tener en el plano o en el espacio. En el plano decimos que estaría en R2 y en el espacio en R3. Ahora, ¿cómo vamos a notar? ¿Qué es notar? Bueno, ¿cómo vamos a representar una función vectorial? Habíamos dicho que como un r de t, y r de t va a ser igual a la primer componente, en donde nuestra componente va a ser f de t y más g de t j. Donde g de t, obviamente, nosotros sabemos que si estuviéramos hablando de las ecuaciones paramétricas, g de t correspondería a y y f de t correspondería a x. Entonces, si se dan cuenta, una función vectorial, muchachos, está muy sencillo. Una función vectorial es por así decirlo, la unión o la combinación de lo que es mis valores por sí fijos de lo que es una función real junto con el vector. Entonces aquí, abusados muchachos. En este caso, si estuviéramos en el espacio, de igual forma, r de t, f de t correspondería a la componente en x, g de t, j correspondería a la componente de y, y h de t, pues a la componente de z. Eso sería en el espacio. Ahora, cada función componente, es decir, f, g y h, son funciones del parámetro t. Ahora, por eso en algunas ocasiones, no siempre, dependiendo del autor del libro, en este caso estamos tomando como base el libro de Larson, entonces, de cálculo de varias variables. Entonces, aquí sería que unas funciones vectoriales las vamos a denotar como r de t, sería la primer componente f, la segunda componente sería g, o en el espacio f, g y h. Entonces, eso es una función vectorial. Bueno, vamos a revisar aquí más adelante cómo podemos trazar una función vectorial en el plano. Bueno, de manera manual lo podríamos realizar y es muy sencillo. Pero en este caso yo les voy a mostrar cómo graficarlo en GeoGebra. Primero, nos dice el ejemplo 1 lo siguiente, diría, dibujar la curva representada por la función vectorial r de t igual a 2 coseno de ti menos 3 seno de tj. Recuerden que debe de estar en un intervalo, ya lo habíamos platicado. Cuando t sea mayor o igual que 0 o menor o igual que 2pi. Ahora, en este caso, jóvenes, tenemos que podemos
a simple vista podemos reducir lo que es a ecuaciones paramétricas. Nosotros sabemos que la componente de f sería 2 coseno de t, correspondería a x, mientras que menos 3 seno de t correspondería a y. Entonces nosotros nada más viendo, nosotros sabemos que la primer componente va a ser de y, va a ser x, la de j de y la de k sería de z, pero en este caso estamos en el plano, entonces nada más tendríamos a x y a y. Una vez que tenemos nuestras ecuaciones paramétricas, ahora sí vamos a despejar. ¿Y a quién vamos a despejar? Pues vamos a despejar al coseno y al seno de ambas ecuaciones. Entonces lo que hacemos es, como este 2 está multiplicando al coseno, lo pasamos dividiendo con x. Entonces sería x sobre 2 igual a coseno de t. Y aquí, y, como está aquí solita, es a quien tenemos que despejar a seno de t. Entonces, para dejar solito a seno de t sería el menos 3 que está multiplicando al seno, sería como pasarlo nuevamente dividiendo a la y. Entonces, quedaría y sobre menos 3, sería esto igual a seno de t. Y ya despejamos al coseno y al seno. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Por identidad trigonométrica, nosotros sabemos que por identidad trigonométrica, si ustedes recuerdan, por las pitagóricas, ustedes recordarán que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 por identidad trigonométrica. Aquí se las voy a poner. Estas nos las enseñaron desde hace bastante tiempo, ¿no? La identidad pitagórica. Entonces sería que es la que vamos a utilizar para poder generar nuestra ecuación. Entonces sería que seno cuadrado más coseno cuadrado va a ser igual a 1. Ahora, esta ecuación yo la puedo representar también en mis ecuaciones paramétricas que ya despejamos. Entonces aquí sería coseno cuadrado de teta igual a 1. Entonces aquí vean, acá nosotros tenemos que vamos a elevar al cuadrado toda la expresión, toda la ecuación paramétrica al cuadrado y esta ecuación a de seno también al cuadrado. Entonces, al elevarlo al cuadrado, nos quedaría x por x, x cuadrada, que es la que estamos viendo aquí en su pantalla. Enseguida sería 2 al cuadrado, que es el 2 que están observando aquí. Y ahora aquí, esta expresión salió del cuadrado. Después sería más y al cuadrado, porque estoy elevando toda la expresión al cuadrado, quedaría y cuadrada, sobre menos 3 al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado nos daría, pues, menos por menos nos va a dar más y nos va a dar 9 al final. Y esto va a ser igual a, ahora, por la identidad pitagórica que estábamos platicando, si yo aquí elevo al cuadrado el coseno y elevo al cuadrado el seno, y lo sumo, me da como resultado 1. Por eso es que aquí observamos que está igualado a 1. Ahora sí, pues esta es nuestra ecuación que podemos graficar en GeoGebra. Y al graficar en GeoGebra nos sale una elipse. Y al salirnos esta elipse, nosotros nos damos cuenta que nos estaba diciendo que es de 0 a 2pi. Entonces ese es el intervalo. Entonces, de 0 a 2pi, y el sentido, vamos a observar cuál sería el sentido. Observamos aquí que cuando t crece, va creciendo de 0 a 2pi, la elipse, esta elipse, va a recorrer en el sentido de las agujas de un reloj. Como ustedes están observando aquí, esta flechita está de acuerdo a las manecillas del reloj, en este caso. ¿Por qué? Porque ustedes están observando aquí un crecimiento. Entonces, como está observando un crecimiento, va en este sentido. Y si nosotros lo queremos graficar en GeoGebra, pues es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es, vamos a cambiar de esta página. Entonces,
vamos a abrir ahora nuestro GeoGebra. Entonces vamos a poner aquí, imaginemos que ya tenemos nuestro GeoGebra abierto, es GeoGebra clásico. Entonces ponemos en entrada, vamos a colocar la primera función para la primera ecuación paramétrica, que sería x igual a 2 coseno de t. Entonces incorporamos a 2, pondríamos, recordemos que vamos a poner en la entrada f de x va a ser igual a 2 coseno de t, pero recuerden que el parámetro t en GeoGebra lo cambiamos por x, entonces sería 2 coseno de x. El siguiente, y vamos a incrustar la siguiente ecuación paramétrica, que sería y igual a menos 3 seno de t, que sería la segunda componente. Entonces, en lugar de poner y, nosotros sabemos que en GeoGebra ponemos g, y en lugar de t, de igual forma, x. Entonces, g de x es igual a menos 3 seno de x. Entonces, ya colocamos nuestra segunda componente. Y aquí abajo, recordemos que vamos a escribir la curva. Y para escribir la curva, recordemos que elegimos la primera opción, curva, y en expresión, pues vamos a elegir que es f de t. Aquí recordemos que aquí para ya dibujar la curva, ponemos f de t porque aquí ya estamos declarando el parámetro, que es t. Aquí la segunda expresión, pues sería g de t. Aquí en lugar de f, sería g de t. G de t, ya estamos declarando aquí la segunda componente. ¿Y el parámetro cuál sería? Pues el parámetro sería t, porque es el parámetro que estamos trabajando. El valor inicial, según el ejercicio, nos está diciendo que es de 0. ¿Hasta dónde? Hasta 2pi. Entonces, damos Enter y automáticamente nos aparece nuestra elipse. Vamos a ocultar las ecuaciones paramétricas. Ya las ocultamos. Recuerden que para ocultarlas basta con darle clic en los círculos que están de este lado donde están observando el cursor y nos quedaría en esta forma nuestra elipse. Ahora sí, pues lo único que tenemos que hacer es estudiarla y en el sentido de observar cuál es el crecimiento o cuál es el sentido de nuestra función. Entonces aquí, de este punto a este punto, dibujaríamos aquí el primer vector, el segundo vector y también recordemos que iría en el sentido de las manecillas del reloj, como se observa aquí en la presentación que les estaba dando. Esta figura que está aquí fue tomada de igual forma del libro de cálculo de varias variables del autor Larson. Entonces, así es como ya tendríamos graficada nuestra primer curva. Ahora, esto sería en el plano, claro está, en 2D, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo trazaríamos una función vectorial, pero ahora ya no en el plano, sino ahora la trazaríamos en el espacio, o dicho de otra manera, en 3D. Bueno, para graficar o trazar una curva en el espacio, una función vectorial, dice aquí el ejemplo 2, dice, dibujar la curva representada por la función vectorial r de t igual a coseno de t, y, que sería la primer componente, más 4 de seno de tj más tk. Vuelvo a repetir lo mismo que hace ratito. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí en lugar de tener x, y, aquí nos tenemos ahora a z, ¿no? Para armar nuestras ecuaciones paramétricas. Entonces, en x, pues nosotros sabemos que nuestra primera ecuación paramétrica a simple vista sería x igual a coseno de t. Y sería 4 seno de t y z sería t. Y aquí nos está dando el intervalo. Aquí en este caso va de 0 a 4pi. Es decir, 2 vueltas, ¿no? De 0 a 4pi. Entonces aquí, para poder solucionar esta función vectorial o para poder trazarla, lo que vamos a hacer primero es identificar nuestras ecuaciones paramétricas, que ya lo habíamos hecho, que la primera parte sería
4 coseno de t, la segunda parte, que sería la segunda componente, perdón, sería 4 seno de t, y z sería t únicamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí es nuevamente las despejamos y hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace ratito en R2 y al final nos quedaría como la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Si se dan cuenta, no está tan difícil, está muy sencillo. Ahora sí, ¿cómo la graficamos? Nuevamente, nos vamos a ir a GeoGebra nuevamente. Entonces, al irnos a GeoGebra, aquí ya teníamos la figura pasada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí en GeoGebra es nuevamente trazar la primer componente. Nada más que antes de empezar a trazarla, nosotros aquí vamos a dar clic en donde están estos triángulos con este círculo. Le vamos a dar clic derecho y al darle clic derecho, nos debe de aparecer los 3 puntitos y al darle estos 3 puntitos nos debe de aparecer GeoGebra en vista gráfica 2 o vista gráfica 3D. En este caso, como es en el espacio, le vamos a dar vista gráfica 3D. Le damos clic y nos aparece automáticamente el plano en 3D. Y aquí al lado nos va a ir apareciendo en 2D, cómo se ve en 2D y cómo se vería nuestra gráfica en 3D. Entonces aquí en la entrada, de igual forma, ya saben, ustedes van a declarar en la primera entrada su primera ecuación paramétrica, que sería 2 sería coseno de t. Entonces colocamos en la primera entrada, coseno sería f de x igual a coseno de x. Nos aparece la primer componente. La segunda sería g de x y g de x sería igual a, revisamos cuánto era g de x, donde g de x sería la segunda ecuación paramétrica, que sería 4 seno de t, que es el valor de j que teníamos aquí, ¿no? 4 seno de t. 4 seno de t. Recordemos que en lugar de t, aquí para declararlas, siempre primero nosotros vamos a escribir x. La vamos a cambiar porque si no GeoGebra no nos va a entender. Y finalmente z igual a t. O bien aquí recuerden que vamos fg, aquí sería h. H de x sería igual a x. En lugar de t, recordemos que vamos a poner x. ¿Por qué? Porque aquí estamos declarando únicamente las funciones. Entonces, en las componentes que en realidad son nuestras ecuaciones paramétricas. Le damos enter y ahora en la siguiente entrada vamos a colocar curva, pero aquí vamos a colocar la curva que es en 3D, que es la segunda opción, donde nos muestra 3 veces expresión, parámetro, valor inicial y valor final. Damos clic y en expresión, recordemos que vamos a declarar la primer variable que sería f de t, pero en lugar de escribir f de t, en lugar de escribir f de x, vamos a escribir f de t. Entonces escribiríamos f de t, sería la primera expresión. La segunda expresión sería g de t y finalmente h de t. Al escribir nuestras tres ecuaciones paramétricas, ya sabemos que el parámetro es t, el valor inicial según el ejercicio es 0 y el valor final es 4pi. Entonces 4pi. Entonces le damos enter y automáticamente nos aparece nuestra curva. Vamos a ocultar las ecuaciones paramétricas aquí antes. Vamos a revisar si efectivamente era 4t. Entonces era la función paramétrica de x es 4 coseno de t. Entonces aquí yo no le puse el 4, entonces vamos a colocárselo. Únicamente se lo aumentamos 4 coseno de x y le damos enter. Y vamos a borrar un momento o a ocultar nuestras curvas y vamos a hacer más pequeño nuestro gráfico en R3. Y miren qué bonita hélice nos quedó.
que es como en forma de un tobogán. ¿Ya observaron qué bonita nos quedó? Y ahora, ¿cuál es el crecimiento? Bueno, si ustedes observan esta función vectorial, quedaría en forma creciente y aquí únicamente tendría que colocar el sentido de la ecuación, que es la misma que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a colocar ahora el sentido. Es la misma ecuación la que teníamos allá. Va en este sentido, va en sentido creciente y únicamente trazamos la dirección y el sentido que lleva nuestra hélice. Y si se dan cuenta, está muy fácil cómo podemos generar o cómo podemos trazar nuestra curva en el espacio. Y obviamente al dibujar esta hélice, nosotros nos damos cuenta que aquí se formaría en realidad un cilindro y el cilindro se llamaría x cuadrada más y cuadrada igual a 16, que era lo que habíamos visto al inicio. Y tendría que estar alrededor del eje Z, hacer rota alrededor de ese eje. Y cuando el parámetro t crece de 0 a 4pi, que serían 2 vueltas, se describen 2 espirales. En realidad, aquí sería la primera vuelta, sería de 0 a 2pi, y la segunda vuelta sería de 2pi a 4pi. Entonces se describen 2 espirales sobre esta misma hélice. Ahora, si fuera de 0 a 8pi, pues únicamente se alargaría más y ustedes pueden ir jugando con los parámetros de dónde a dónde quieren el crecimiento de su función vectorial. Y esto, pues, lo podemos revisar o lo podemos ver en lo que es la molécula del DNA que fue descubierta por Francis Crick y James Watson, en donde tiene la forma de una hélice doble, ¿no? O también lo pueden observar ustedes en la trayectoria de un tobogán, que más adelante, cuando veamos aplicaciones, vamos a ver cómo es que funcionan o cómo es que fungirían nuestras funciones vectoriales en la vida real. Bueno, agradezco mucho que hayan estado el día de hoy conmigo. Reciban un abrazo y cualquier duda, por favor, si por algún motivo estuviste viendo mi video, por favor escríbeme en comentarios o bien escríbenme en el correo lucy-s13@hotmail.com. Y si eres mi estudiante, pues escríbeme en la plataforma EvaTech en el foro de dudas, por favor. Muchas gracias. Chao.